decía que mis primeras palabras son en euskera, que no van a tener traducción, pero me parece importante apuntar por lo menos el dato de que esperamos que algún día nuestra lengua nacional también sea y forme parte de este Parlamento y de las lenguas europeas oficiales. Bueno, no voy a excederme mucho en el tiempo de mi intervención. Voy a hablar poco de nosotros y nosotras. Nosotros venimos de celebrar el tercer Congreso de Euskal Herria Bildu en el País Vasco y hemos definido nuestra andadura en estos términos. Euskal Herria Bildu, nuestra formación que es independentista y de izquierdas, soberanista y de izquierdas, la definimos como una operación de éxito político. Por muchas razones, puede haber razones de corte electoral, seguimos creciendo y mantenemos un crecimiento continuado a lo largo de los últimos 10 años, estamos por encima del 30% del voto popular, hemos mantenido la actividad de masas y, sobre todo, hemos generado las condiciones para hacer posible un gran frente amplio en nuestro país, empezando por un proceso de paz que hicimos en nuestro país, ahora que el tema del rearme es una cosa de actualidad política en Europa y en el mundo. Nosotros hicimos el camino precisamente contrario, hicimos un proceso de paz y de desarme en nuestro país que generó, entre otras cosas, las condiciones que hicieron posible la construcción de un gran frente amplio en nuestro país que se llama Euskal Herria Bildu, donde hay sectores socialdemócratas, comunistas, socialistas, independentistas, federalistas, etc. Cuando hablamos de una operación de éxito, diríamos que la ciñimos, sobre todo la sustentamos sobre 3 grandes bases. Un proceso de paz que genera condiciones nuevas en la política de nuestro país. En segundo lugar, la idea generalizada de que en esta coyuntura histórica necesitamos grandes frentes amplios y programas de mínimos, con frentes muy plurales. Y, en tercer lugar, la anticipación de escenarios políticos como ejercicio de dirección política por parte de la izquierda. En esos 3 pilares hemos sustentado un crecimiento electoral muy importante, un congreso sin fisuras, un congreso en el que no ha habido manifestaciones disidentes en términos ideológicos y políticos y al que hemos denominado el Congreso de la Esperanza, la consolidación y el futuro para nuestro país. Decía y hablaba de la anticipación de escenarios porque yo tuve ocasión de estar aquí hace ya algunos años y ya desde entonces anticipábamos algunos signos. La Iglesia Católica siempre ha hablado en términos de los signos de los tiempos, no es que seamos católicos, pero sí que entendemos que como metáfora está bien, que apuntamos también en esta sala hace ya bastantes años. Nosotros en la anticipación de escenarios que hacíamos veíamos que existían como 3 grandes crisis, no me voy a extender en esto, que apuntaban hacia una deriva autoritaria y militarista del planeta en los próximos años. La primera era la crisis ecológica, la segunda era la crisis del crecimiento de tasa de ganancia en el capitalismo, la tercera era el empobrecimiento de las clases medias y, como consecuencia de eso, la instalación del miedo como factor político que animaría y que iba a animar al crecimiento del autoritarismo en el conjunto europeo. En esos momentos también señalábamos que uno de los signos de estos tiempos es la aceleración permanente, la falta de estabilidad, la inestabilidad como signo político. Pues lo que hemos podido comprobar es que en apenas unos meses no es que haya cambiado el mundo de repente, sino que ya determinadas evoluciones y determinadas transformaciones que se estaban dando, pues lo que han sufrido es una especial aceleración con la llegada de Trump a los Estados Unidos. Y eso lo que ha hecho es, pues entre otras cosas, tumbar la arquitectura institucional y política que existía en el planeta para resolver los conflictos en las últimas largas décadas. Entonces, frente a la posición de anticipación o de lectura lo más aproximada posible de qué estaba ocurriendo y qué podía ocurrir, nosotros fijamos otra cosa que es para nosotros y nosotras un principio político, y es ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Y ser coherente en sentido de decir la prioridad política en estos momentos, ya lo decíamos entonces, era detener el auge del autoritarismo, el auge del militarismo y el auge de un fascismo revestido ahora de otras connotaciones políticas, sociales e incluso culturales. Y nosotros y nosotras hemos hecho de eso bandera en Euskal Herria Bildu. Y creemos que parte del éxito político viene de ahí. Por poner un solo ejemplo, para que pueda ser en términos pedagógicos entendible. Nosotros somos una formación independentista, obtuvimos 6 diputados en nuestra circunscripción
para el Congreso de los Diputados en el Estado español, y esa misma noche electoral hicimos una lectura que no suele ser habitual en los partidos convencionales, que creemos que mira la política desde otro punto de vista. La lectura que hicimos fue una lectura de partido, obtuvimos unos magníficos resultados electorales, pero por encima de la lectura de partido hicimos una lectura de país. Y lo que concluimos fue qué es lo que ha votado la gente en nuestro país fundamentalmente en esta coyuntura histórica. Pues da igual que haya votado Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, o sabemos qué formaciones más, lo que la gente ha votado fundamentalmente, lo que las clases populares y la clase trabajadora de nuestro país ha votado fundamentalmente, es que se impida de todo modo y manera que los autoritarios y los neofascistas gobiernen el Estado español. Y esa misma noche electoral, sin esperar a nadie, dijimos nosotros y nosotras vamos a apoyar la investidura de Sánchez, porque esa es la lectura que hacemos de los resultados electorales. Esto sé que lo pongo como ejemplo de ver cómo entendemos nosotras y nosotras las cosas. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque desde nuestro punto de vista somos muy conscientes de la coyuntura histórica que nos ha tocado vivir. Y nos parece que la coyuntura histórica que nos ha tocado vivir no permite y no da mucho margen ni a la frivolidad, ni a, digamos, a los juegos muy tácticos, ni a las lecturas excesivamente partidistas, sino que la responsabilidad nos lleva a hacer frente a esta coyuntura en términos de defensa de los intereses populares de nuestros conciudadanos y conciudadanas y de defensa de las grandes mayorías populares. Bueno, nosotros hemos sido coherentes con esto, mantenemos una posición crítica pero de prioridad en el sostenimiento del gobierno en el Estado español. Decimos a veces de broma que el Estado español hay hoy en día un gobierno progresista fundamentalmente porque lo apoyamos las gentes que nos queremos ir del Estado español y hacer un Estado propio, que es una de las grandes paradojas de la política en el Estado español. No hay mayoría progresista en el Estado español sin vascos y catalanes. Entre vascos y catalanes hay gentes de izquierdas y gente que no están de izquierda, también lo tengo que decir. Sostenemos el gobierno en Navarra, que es una comunidad de nuestro país, de un partido socialista plural en el que nosotros no formamos parte del gobierno, y estamos convencidos de que quizás también en Europa tendremos que hacer un día el debate de si Europa está en una especie de crisis histórica y crisis política. Quizás podemos aprovechar esta crisis para convertirla en una cierta oportunidad y hablar de qué Europa queremos, cómo se construye, entre quiénes se construye y cuáles son las prioridades que tenemos en este momento. Yo voy a apuntar aquí, no sé el tiempo que llevo, oye, contrólame el tiempo. Vale. Voy a apuntar aquí algunas de las cosas que nosotros conectamos entre lo que hemos hecho y la realidad actual, que a nosotros no nos ha sorprendido en la medida en que hemos anticipado el escenario que podría venir, más o menos en la medida en que estos tiempos convulsos te permiten asentar más o menos con una cierta certeza los escenarios que vienen. Yo he tenido oportunidad de releer, ahora que Gramsci se cita permanentemente en muchos de los debates, no algunas lecciones históricas, pero sí algunas de las lecciones que Togliatti, que fue su sucesor en la Secretaría General del Partido Comunista Italiano, concedió en unas charlas que preparaban a la militancia política que entraba en la clandestinidad en Italia y que me parece que tienen mucha actualidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que hubo una época, en los años 30 del siglo pasado, en que el Cominter hizo una apuesta clara de clase contra clase en la que denominaba la socialdemocracia socialfascismo y en la que hacía una apuesta fundamentalmente por un frente en el que solo estuvieran los comunistas y todo el resto se situara fuera de esa línea. Bueno, eso cambió cuando Hitler accedió al poder y cuando la política del Cominter se evolucionó, se dirigió en otra dirección, que es la que Togliatti defiende sin criticar la anterior. No voy a calcular cuáles fueron los motivos, pero en la que apuesta claramente por los frentes amplios que entonces se denominaron frentes populares. Y en esos frentes populares lo que se dice es todos aquellos que están en contra del fascismo, desde las organizaciones comunistas, socialdemócratas, socialistas, incluso las organizaciones democráticas, como fuera
podría ser el Partido Radical, Democrático, burguesas, tienen que formar parte de un frente amplio porque lo que tenemos enfrente es la prioridad que hay que detener. Y creo que en el debate actual, estas lecciones que están recogidas en libros, por lo menos editados en italiano, no sé si en español, de Togliatti, creo que tienen una grandísima actualidad, porque, entre otras cosas, conectan con la realidad actual. Y voy a concluir con cómo vemos nosotros desde nuestro pequeño país, pequeñito país, las cosas en Europa. En primer lugar, ¿qué podemos aportar nosotras y nosotros desde el punto de vista de la política actual en Europa, desde un pueblo pequeño de apenas 3 millones de habitantes, inmerso en un proceso de liberación nacional y social, que ha hecho un proceso de paz, que ha construido un frente amplio? En primer lugar, podemos aportar nuestra experiencia. Nosotros somos un pueblo que en el referéndum de la OTAN que se produjo en el Estado español, creo que en el año 86, votó que no a la integración en la OTAN, con un índice altísimo de participación y con cerca del 60% de votos negativos. Por tanto, cuando alguien plantea salirse de la OTAN, nosotros y nosotras ya nos salimos en el 86, pero no nos salimos por decisión política de una dirección política, nos salimos porque nuestro pueblo votó que no a la OTAN, liderado por la izquierda independentista. Somos el pueblo de Guernica, somos el pueblo que refleja Picasso en su obra y, por lo tanto, somos el pueblo de la paz y que conoce los horrores de la guerra, y somos también el pueblo que, cuando tuvo ocasión en el Congreso de los Diputados del Estado español, votó que no a Maastricht. Formamos parte de esa cultura, larga cultura política. Hoy, cuando oímos los planes de rearme, cuando vemos cuál es la evolución posible que existe en Europa, etcétera, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros, entendiendo perfectamente que puede haber realidades geográficas, realidades emocionales, realidades políticas diferentes que hay que respetar, nos oponemos al rearme. Nosotros, cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, dijimos desde el primer momento que nos oponíamos frontalmente a esta invasión, pero desde el primer momento dijimos que la escalada militar no era una solución por una sencilla razón. No se puede derrotar militarmente en el campo de batalla ninguna potencia nuclear. No se puede, sencillamente. Y entonces hicimos una apuesta por la diplomacia, por la paz, por alcanzar un acuerdo. ¿Cómo vemos las cosas hoy? Hoy que se anuncian planes de rearme, en el que se destinan 800.000 millones de euros, las mismas élites que en su día, después de la crisis financiera, nos plantearon políticas austericidas, con grandes, digamos, normas de carácter fiscal, ahora ya no existen, ahora todo se puede gastar, ahora todo se puede destinar. Le vemos alguna lógica al tema del rearme, con que no estamos de acuerdo. Puede haber una lógica económica. Es decir, Europa ahora mismo, en términos industriales, está en una posición ciertamente delicada. Sus productos estrella están teniendo dificultades de mercado y puede haber una solución que ya se ha ensayado otras veces en la historia, que es, bueno, vamos a ver si a través de la industria militar, ¿no?, pues reavivamos la industria europea. Eso dicho en una casa en la que hace 2 años todo el mundo estaba en la agenda de la transición ecológica, en la agenda verde, en la agenda de los derechos sociales, y de repente ahora estamos en la agenda militarista, militar y de rearme. Pero, repito, puede tener esa lógica. Alguien puede pensar que la industria militar puede reavivar la economía en el viejo continente. Podría tener una lógica en términos de seguridad y defensa, entre comillas, de decir, Europa necesita rearmarse porque eso le va a dar una mejor posición de fuerza en el tablero geoestratégico y en el tablero geopolítico. La pregunta es, ¿una posición de fuerza para hacer qué? Esa es la pregunta. Porque tú puedes entender una posición de rearme en términos de mejoro mi posición negociadora si tienes la intención de ir a un modelo y a un escenario en el que el convenio de seguridad europeo y el marco de seguridad europeo tiene que contar necesariamente sí o sí con un acuerdo diplomático y político con Rusia. Porque la segunda alternativa es peor. La segunda alternativa es que el rearme te conduce directamente a una confrontación en la que sabemos que nadie va a ganar.
Entonces, esas son las razones por las que nosotros y nosotras planteamos con claridad que estamos en contra del rearme, porque no nos conduce necesariamente a ningún mejor escenario, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros observamos que ahora mismo se está planteando una especie de doctrina de shock. Hoy nos hemos encontrado con algunas declaraciones en las que se llama, digamos, a tener víveres en las casas por 72 horas, cosa que en algunos países europeos ya se hace tiempo, ¿no? Pero de lo que se trata de instalar es una lógica del miedo que permita tomar las medidas que quieren tomar, entre otras cosas en la lógica armamentística, ¿no? Nosotros frente a eso tenemos otra posición que queremos compartir y con esto concluyo. Que Europa necesita un marco de seguridad es evidente. En ese marco de seguridad nosotros y nosotras estamos de acuerdo con la autonomía estratégica de Europa. ¿Nos parece bien? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con ese marco de seguridad. La pregunta que nos hacemos es, ¿ese marco de seguridad tiene que venir sustentado también en un proyecto político que en Europa ha entrado en crisis y en grave crisis? Que es, nosotros apostamos por una Europa que respete los derechos de los pueblos, que reparta la riqueza, que construya la paz, que defienda la democracia y que, por lo tanto, se aleje lo más posible de los estándares en los que ahora mismo la derecha y la ultraderecha están planteando el proyecto europeo. Por lo tanto, y concluyo, desde nuestro punto de vista, desde nuestro pequeño país, desde nuestra experiencia histórica, desde una izquierda que está teniendo un gran éxito en términos electorales, lo que planteamos es un debate a la altura de las circunstancias, un debate que fije las prioridades, que no juegue a nivel táctico, sino en términos estratégicos, que afiance alianzas, que le dé a Europa, a sus pueblos y a sus trabajadores un modelo en el que mirarse al espejo, que frente al militarismo, al autoritarismo y a la desazón y a la falta de certidumbres a nuestros pueblos y a nuestras gentes, y que defienda la paz, la soberanía de los pueblos, la prosperidad de la gente y la igualdad entre la gente. Termino solo con una última apelación. Y me dirijo sobre todo a los jóvenes europeos, a los jóvenes vascos y a los jóvenes del conjunto de Europa. ¿Cuál es el horizonte que las élites europeas plantean a nuestros jóvenes? Un trabajo precario, un modelo autoritario de convivencia, un difícil acceso a la vivienda, un difícil acceso a un puesto de trabajo bien remunerado con sueldos dignos, un planeta habitable. ¿Y ahora qué les vamos a ofrecer? Un fusil para combatir, no por sus intereses, sino por intereses de otros y de las élites. Los vascos y las vascas no vamos a estar ahí. Euskal Herria Bildu no va a apoyar ese modelo europeo. Lo haremos con nuestras pequeñas y humildes fuerzas, pero nosotros y nosotras esperamos contribuir a crear grandes alianzas que le den a los jóvenes y a los no tan jóvenes una esperanza de paz, prosperidad, democracia y reparto de la riqueza y soberanía de los pueblos. Eskerrik asko. Sobre todo ha habido reflexiones que he ido apuntando más que pedir mi opinión. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Jussi, porque fue un activo colaborador de nuestro proceso de paz y le quiero decir también que entendemos perfectamente los 1.700 kilómetros de frontera con Rusia, cuál es la sensación emocional y política del pueblo finlandés y, por lo tanto, entendemos que todas las posiciones que están representadas aquí tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo en recorrer una parte del camino. Decía antes, a modo de provocación, que es, evidentemente, la relación de fuerzas ahora en el Parlamento Europeo es la que es. Pero nosotros tenemos como referente al Frente Amplio Uruguayo, al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, como uno de nuestros referentes. Y Raúl Sendic dijo una vez, sino que me corrija Gorka, si debatimos permanentemente sobre cuáles son nuestras diferencias, probablemente hagamos poco camino. Si nos ponemos de acuerdo en cuáles son nuestros acuerdos y puntos, por pocos que sean, seguramente seremos capaces de hacer un largo camino. Esa es la filosofía que a nosotros y a nosotras nos anima permanentemente. ¿Por qué? Porque la izquierda tiene que ser coherente entre lo que transmite a la gente, y lo que le estamos transmitiendo a la gente es algo gravísimo, no solo en términos ecológicos, no solo en términos militaristas, no solo en términos de acceso del autoritarismo, del fascismo,
sin que seamos capaces al mismo tiempo de estar a la altura de ese análisis y ofrecerle a la gente alguna certeza y sobre todo mucha unidad y un camino en el que nos pongamos de acuerdo. Y creo que este es el reto fundamental. Por eso hemos hecho hincapié mucho en nuestra experiencia. Nosotros tenemos culturas muy diferentes dentro de Euskal Herria Bildu, antes lo he dicho, culturas que vienen de estrategias muy diferentes, pero hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una cosa, y es por un programa de mínimos que nos une a todos y a todas, ¿no? En segundo lugar, yo estoy de acuerdo también en que la autonomía estratégica no se refiere solo al término defensa. Luego vamos a asistir, ya llevamos asistiendo muchas décadas al cambio del lenguaje. Probablemente no van a hablar de escalada militar, ni de carrera armamentística, ni de industria militar. Van a hablar de seguridad, de ciberseguridad, van a hablar de producir materiales de doble uso, civil y militar, etcétera. Es decir, que estos tampoco son tontos, ya saben cómo lo van a vender. El problema es lo que decíamos antes, que es, me parece interesante la última de las reflexiones en el sentido de, independientemente de la relación de fuerzas que tengamos ahora o no, habría que trazar como una línea imaginaria en la que en un lado estamos todos y todas los que nos oponemos al autoritarismo y en el otro están los que defienden el autoritarismo y el militarismo. Ya sé que no es tan sencillo como trazar una línea imaginaria y decir quiénes están en un sitio y otro, porque probablemente encontremos gente que depende del día, depende de la coyuntura y depende tal, puede estar en un sitio o en otro. Pero sí quiero transmitir un poco la idea de que tenemos que aunar fuerzas a un lado de la línea y no ser en eso especialmente, mantener posiciones de poca flexibilidad. Porque lo que nos estamos jugando es lo que nos estamos jugando y frente a eso no hay más prioridad. Contradicción principal y contradicción secundaria, se decía en un determinado momento de la historia. Y hoy la contradicción principal es parar a los fascistas, parar el autoritarismo y hacer frentes amplios que consigan eso y le den a la gente la certeza de que primero se para eso y después construimos un modelo diferente. Y creo que, en referencia al compañero de Syriza, sí que apunta un poco el interés por hacer el debate de qué Europa queremos construir. Pero para eso, desde mi punto de vista, desde nuestra humilde experiencia, pongámonos de acuerdo en qué estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en qué parte del camino hacemos juntos, pongámonos de acuerdo en cuál es la línea y la contradicción principal y frente a eso, unidad y frentes amplios. Esta es un poco, desde nuestra, repito, muy humilde opinión, la tarea que creo que la izquierda tiene que plantearse en los próximos tiempos, porque lo que nos jugamos realmente no es una coyuntura con mayores o menores recortes sociales. Lo que nos jugamos es el futuro de la humanidad y del planeta. Y lo que nos estamos jugando es que al final la balanza se incline hacia modelos autoritarios de gestión de la vida en el planeta o modelos de libertad, democracia, paz y prosperidad y derecho de los pueblos. Eso es lo que nos estamos jugando. Y frente a eso, nosotros tenemos una receta que ya sé que la voy a repetir por enésima vez. Pongámonos de acuerdo en cuál es la línea, quiénes estamos en un lado de la línea y qué programa de mínimos acordamos para hacer camino. Esta es nuestra receta.